Seguimos con esta carta que iniciamos ayer y con la que vamos a estar esta semana y la siguiente, del apóstol Santiago, el hermano del Señor, el pariente del Señor, Santiago, el que llamamos popularmente Santiago el Menor, para diferenciarlo de Santiago el Mayor, el patrón de Moyobamba, aquel que los españoles tuvieron siempre como protector. Bueno, pues este es el otro Santiago, Santiago el Menor, el obispo de Jerusalén. Seguimos con esta epístola, por lo tanto, de un nuevo Jacobo, de un nuevo Santiago, porque Jacob evoluciona su nombre hasta Santiago. Jacob es Jaco, Iago, Tiago, Tiego, y luego en latín se va transformando en las lenguas latinas en Jaume, Jaime, incluso los sajones James. Es este apóstol Santiago. De hecho, esta carta en inglés es la carta de Saint James. Bien, pues temas variadísimos, a veces interrumpidos abruptamente y retomados. Normalmente estas cartas son dictadas, no escritas a vuela pluma, como se escribirá después, cuando evolucione el papel, la pluma, el bolígrafo, la bola que escribe, eso significa bolígrafo, que nos ayuda a escribir con rapidez. No, aquí se raspan papiros y por lo tanto es lenta este dictado que permite al escribano, pues de su propia pluma, añadir o corregir o incluso el estilo, no evidentemente la esencia de lo que el que le dicta, en este caso el apóstol Santiago, le manda a escribir. Ayer vimos la exhortación a sufrir las persecuciones como algo que puede ser bueno, las tribulaciones con paciencia y alegría, el consejo para pedir confiadamente la sabiduría con la certeza de que va a ser escuchado y la recomendación de la humildad. Hoy el apóstol Santiago viene a exculpar a Dios como el autor del mal, porque las tentaciones, que son ocasión de algo bueno, pues vienen de Dios, pero entonces hay que explicar, si Dios tienta, ¿qué pasa? Que tiene mala intención, el tentador es el demonio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el autor de la tentación? ¿Dios o el demonio? Pues vamos a analizar un poquito lo que es esta prueba o tentación. Dice el apóstol Santiago: dichoso el hombre que soporta la prueba. Tenemos una nueva bienaventuranza. Hay muchas bienaventuranzas, no solo las 8 que aprendemos, porque son las que pronunció Jesús en el monte de las bienaventuranzas, en el Tiberíades, a orillas del lago, pero luego Jesús va a pronunciar otras bienaventuranzas y los apóstoles también. Dichoso, feliz, aquel que soporta la prueba. Y a lo mejor hasta esta bienaventuranza bien la pudo haber pronunciado el Señor en algún momento en el que no nos conste. A veces hay logion del Señor que son ágrafos, que no han sido escritos. Por ejemplo, San Pablo nos dice que Jesús dijo: dichoso, hay más alegría en dar que en recibir. Bueno, pues esa frase la conocemos gracias a San Pablo, pero no consta en el Evangelio. Se transmitieron muchas frases e ideas del Señor de modo oral y no están escritas en el Evangelio. Como dijo San Juan, muchas otras cosas hizo y dijo el Señor que no cabrían ni en todos los libros, en una hipérbole que hace el apóstol San Juan. Bueno, pues dichoso el hombre que soporta la prueba. ¿Por qué? Porque una vez aquilatado, recibirá la corona de vida que el Señor nos ha prometido a los que le aman. Vamos a analizar esta frase. Una vez aquilatado. ¿Qué es aquilatar? Aquilatar es descubrir los quilates. El oro está mezclado, no puro solamente es si es de 24 quilates. Además hay que tratarlo, el oro suele ir con la ganga. Entonces el oro, si es menos puro, pues tiene menos quilates. Aquilatar es determinar cuál es la pureza de este metal precioso. Entonces la prueba lo que hace es determinar cuál es la calidad de cuál es la pureza de nuestro amor. Si seguir al Señor en los momentos buenos lo hace cualquiera. Seguir al Señor en la prueba, en la tribulación, lo que hace es determinar nuestro amor y perfeccionarlo y darle un
un brillo más especial y una pureza más especial hasta los mártires, que son estos metales preciosos de 24 quilates. Una vez aquilatado el hombre por las pruebas, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Qué corona es esta? Bueno, Santiago usa una imagen que también ha usado San Pablo y otros textos de la Escritura, como el libro de la Sabiduría o el Apocalipsis de San Juan. La corona es una imagen que hoy diríamos la medalla, lo que se le da a los atletas o la condecoración. La corona, que era de laurel en muchos casos, es la distinción del que supera una prueba, del que ha hecho algo grande, ya digo, las condecoraciones de los militares, las medallas de los atletas, esa es la corona. ¿Cuándo ha prometido Jesús una corona? Bueno, pues a lo mejor también estamos ante una palabra, una frase ágrafa del Señor, a lo mejor el Señor en algún momento lo dijo y no nos consta por escrito. Pero bueno, la promete Dios en la carta que escribe a Esmirna, en el libro del Apocalipsis, San Juan, dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de 10 días, o sea, de un espacio contado. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No es una corona cualquiera, no es una corona de laurel, es la corona de la vida. Está hablando de la vida eterna. Esa es la corona prometida a aquel que en la tribulación, en las pruebas, y esto nos viene a nosotros muy bien, porque cuando sufrimos nos da la sensación de que siempre va a ser así, nos va a dar la sensación de que nuestros males son eternos, y no hay mal que 100 años dure, y una vez que muramos, pues los males se acaban, salvo que seamos condenados. Por lo tanto, nos tiene que ayudar la prueba a mirarla a la luz de la eternidad, su especie de eternitatis, porque son un camino, si se vive con amor, a la vida eterna. También el libro de la Sabiduría en el Antiguo Testamento dice: los justos viven eternamente en el Señor. Los justos viven eternamente. En el Señor está su recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. Recibirán por eso de la mano del Señor la corona real del honor y la diadema de la hermosura, pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Bien, pues cuando alguien se ve tentado, dice Santiago, que no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Esto parece contradecirse con otros textos. El Génesis dice que Dios tentó a Abraham para llevarle el sacrificio de Isaac. ¿En qué quedamos? ¿Dios tienta o no tienta? Bueno, esto es una discusión que se tiene hasta el día de hoy, porque los evangelistas nos dicen que el Señor condujo a Jesús al monte de las tentaciones, el Espíritu Santo. Y esto hay una discusión que todavía se da hace no muchas semanas, meses. Los franceses, la Conferencia Episcopal Francesa, con la aprobación del Papa, ha cambiado las palabras del Padre Nuestro para rezarlas como las rezamos nosotros, los españoles o los portugueses. El Padre Nuestro. Nosotros decimos: no nos dejes caer en la tentación. Cuando el latín, también el inglés, también el francés hasta hace poco, el alemán, dice: no nos empujes a la tentación. En inglés se dice: lead us not in temptation, no nos empujes a la tentación. Führ uns nicht in Versuchung, dicen los alemanes. Ne nos inducas in tentationes, se dice en latín. El griego, que es como nos transmite el Evangelio, como nos ha llegado a nosotros, como se escribe el Evangelio, dice: Kaime eis enexkeis hermas eis peirasmon. Lo mismo, no nos empujes a la tentación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo hay que rezar? Bueno, pues parece que Jesús dijo: no nos empujes a la tentación. Pero ahora Santiago nos dice que Dios no tienta, que Dios no nos lleva a la tentación. El eclesiástico dice: no digas, no digas por el Señor me ha apartado, que lo que Él detesta no lo hace. No digas Él me ha extraviado, pues Él no ha menester del pecador, Él odia toda abominación.
El libro de Proverbios dice, es la necedad del hombre la que pervierte su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios nos lleva a la tentación o a la tentación nos vamos nosotros solitos? Bueno, pues Dios permite la prueba y nos pone a prueba. En este sentido, es correcto lo que dicen algunos versículos de la Biblia. Lo que pasa es que la intención de Dios no es que caigamos. Dios no nos lleva a la tentación para que caigamos, sino que Dios permite la tentación y nos ampara en ella y nos da la gracia siempre necesaria para no caer. Es el demonio el que nos lleva a la tentación para que caigamos, el que nos lleva, a veces nosotros solitos, nos lleva a las ocasiones de pecado. A veces es pecado ponerse en ocasión de pecado, aunque no se peque. Me explico. Si yo sé que algunos lugares, en algunas personas, estar con algunas personas me es fácil pecar, solamente estar con ellas, solamente ir a esos lugares, es pecado, aunque ese día venza y no peque. Pero ponerse en ocasión de pecado puede ser en ocasiones pecar, ponerse innecesariamente en peligro. Sigue Santiago. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y le seduce. Caso aparte son las tentaciones del Señor. El Señor tiene tentaciones, pero es un misterio, pero las tentaciones del Señor son externas, no vienen de dentro. Porque muchas tentaciones nos vienen por ser pecadores, pero hay otras que no. Hay otras que son más externas, pero es verdad que cuanto más nos ponemos en pecado, más tentaciones internas tenemos. Dice Santiago, prosigue, el deseo concibe y da a luz el pecado, porque la tentación tiene varios pasos. Primero está la ocasión de pecado, el lugar o el espacio donde es fácil pecar, la sugestión, o sea, el hablar con la tentación, la conversación, luego está la delectación, que es interna, y luego el consentimiento. Esos son los 4 pasos de la tentación. Ocasión de pecado, sugestión externa, que es la conversación, delectación interna y consentimiento. Y dice Santiago, cuando el pecado ya se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, prosigue, para hacer ver que Dios no es autor de cosas malas, sino cosas buenas. No se engañen, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. En Dios siempre hay luz. Como dice el libro del Eclesiástico, la conversación del piadoso es siempre sabiduría, mas el insensato cambia como la luna. Dios es autor de la estabilidad y en Dios siempre hay luz, no como nos pasa con los astros que a veces se ocultan. Y ya termina el texto de hoy, Santiago, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, está hablando del bautismo, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Bien, pues hasta aquí las ideas de esta carta de Santiago, que ya digo, es difícil sacar un esquema, porque lo que hace Santiago es yuxtaponer ideas que él cree convenientes según la va dictando para sus destinatarios. En el día de hoy nos quedamos pues con esa aclaración de que Dios permite la tentación, si queremos nos empuja hacia ella, pero para que salgamos victoriosos, porque siempre nos da la gracia para vencer. Nunca podemos echar la culpa a Dios de haber caído, como si Dios nos hubiera abandonado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.